Israel Keyes cosió los ojos de Samantha Kinney, ya fallecida, para que pareciera viva, y la fotografió junto a un periódico. Israel escribió en el reverso de esta foto exigiendo $30,000 a los Kinney para el rescate de su hija. Durante 14 años, Israel Keyes viajó por todas las ciudades de Estados Unidos, abusando de sus víctimas y cometiendo crímenes monstruosos. Entre sus víctimas había hombres, mujeres, jóvenes y hasta ancianos. En total fueron 15. Los torturaba y les quitaba la vida cruelmente para luego moverse a otra ciudad en busca de una nueva víctima. Nunca dejaba pistas y se había convertido en un caso no resuelto del FBI. Pero cuando eligió a Samantha Kinney como su próxima víctima, no imaginó que un error terminaría con su vida de criminal. Empecemos desde el principio. ¿Quién es Israel Keyes? ¿Y cómo fue su vida? ¿Y cómo se convirtió en un criminal? Bueno, nació un 7 de enero de 1978 en Richmond, en el seno de una familia mormona. Israel Keyes se educó alejado del colegio, sin salir de casa, ya que sus padres eran unos supremacistas que acudían a iglesias cristianas racistas y antisemitas. Por sus creencias, sus padres despreciaban el sistema educativo y no permitían que nadie influyera en la mentalidad de sus hijos. Así que el ambiente en el que estuvo rodeado el pequeño Israel hasta su juventud siempre estuvo marcado por la ideología ultraderechista, la violencia, las armas y por amistades familiares que estuvieron en la cárcel por asesinatos. Sin un camino claro al futuro, a los 20 años, Keyes decidió alistarse en el ejército, pero no duró mucho. En el año 2001 se retiró, pero eso sí, con honores y varias condecoraciones. Sus compañeros del ejército lo describieron como un hombre tranquilo y reservado, pero también explosivo. Decían que cuando llegaba el fin de semana, escuchaba música fascista y no paraba de beber botellas y botellas de whisky. Ya estando retirado del ejército, se proclamó ateo a pesar de su educación mormona. Y fue aquí que su vida criminal comenzó, ya que durante los siguientes 6 años, Israel cometió toda clase de estafas y robos en establecimientos, además de atracos a bancos. Pero la suerte estaba con él, ya que la policía nunca logró atraparlo. En 2007, Keyes se fue a vivir a Alaska, abrió su propia empresa de construcción y trabajó como contratista y carpintero. Estos negocios fueron una gran oportunidad para viajar por todo el país sin levantar sospechas. Viajó por distintas regiones donde encontró a sus víctimas, que entre ellas no había ninguna conexión. Eran todas elegidas al azar. Esto era algo nuevo, ya que la policía no podía seguir un patrón entre ellas para relacionarlas con los crímenes. Cada asesinato fue meticulosamente planificado para no dejar pistas. ¿Cómo era el modus operandi de Keyes? Primero tomaba un avión hasta la población determinada. Después rentaba un vehículo y desde ahí conducía kilómetros hasta el lugar o víctima elegida. En ocasiones llegaba a recorrer más de 1000 kilómetros simplemente para llegar a su próxima víctima. Durante el trayecto, compraba lo necesario para sus crímenes: armas, municiones, balas, bolsas de plástico, cinta adhesiva y disolvente. Después, trazaba las mejores rutas de escape. Señalaba los puntos donde se desharía de las armas utilizadas, que a veces las enterraba para volverlas a utilizar en otros crímenes, o cómo deshacerse de los restos de sus víctimas una vez descuartizadas. Con el mapa listo, Keyes viajaba rumbo a su destino, siempre buscando zonas aisladas. Si buscaba a su víctima al aire libre, siempre lo hacía en parques, campings, zonas de navegación o caminos alejados para poder cometer el rapto. Pero si elegía una casa,
se decidía por aquellas que estuvieran a las afueras de las pequeñas ciudades que elegía. Las casas no tenían que tener coches ni la presencia de niños o perros. Una vez cometidos los crímenes, Case seguía punto por punto su planificación. Regresaba a Alaska y seguía con atención las noticias para ver el desenlace de su crimen. Ahora te contaré un poco sobre los crímenes. Era el 2 de junio del 2011 y Case acababa de aterrizar en Chicago. Alquiló un coche, condujo 1,600 kilómetros, escogió una de las casas más remotas de la zona, la de los Currier. Tras cortar la línea del teléfono y asaltar la vivienda, golpeó a Bill y Lorena. Los amarró y los llevó a una casa abandonada. Una vez allí, abusó y estranguló a la mujer. Ejecutó de un tiro al hombre y se deshizo de los cuerpos de tal forma que jamás fueron encontrados. 8 meses después, Case utilizó el mismo modus operandi. El rápido desplazamiento entre estados y los distintos perfiles de las víctimas lo hacían pasar completamente desapercibido. Las autoridades no tenían idea de que cada crimen tenía una relación con el anterior. Sin embargo, tenía que llegar a un error, con el secuestro de Samantha Kinney. Case no siguió sus propias reglas, ya que cometió el crimen en la misma ciudad donde él vivía y se dejó grabar por una cámara de seguridad al ocupar la tarjeta de crédito de la víctima. Eran las 8 de la noche del 2 de febrero del 2012. Samantha, de 18 años, estaba acomodando los últimos artículos de la tienda donde trabajaba, que estaba a punto de cerrar, cuando de pronto entró un último cliente. El desconocido se dirigió al mostrador, la amenazó con una pistola, la obligó a salir y subirse a su coche. De allí, la condujo hasta una casa abandonada, donde la amarró y abusó durante horas de ella. Finalmente terminó con su vida. Dejó su cuerpo en dicho lugar y, tras llevarse el celular y la tarjeta de crédito de la joven, abandonó la ciudad por 2 semanas para no levantar sospechas. Después de esas 2 semanas, regresó a la casa donde había dejado el cuerpo e ideó un plan: pedir un rescate a la familia de Samantha, haciéndoles creer que aún estaba viva. Para ello, la fotografió con el periódico de aquel día y pidió $30,000. Su plan salía a la perfección, ya que la cantidad le fue entregada con éxito. Pero Case quería más dinero, y mientras dejaba partes del cuerpo de la joven en un lago congelado, fue sacando dinero de la tarjeta de crédito de la víctima. Pero ese fue el error que le puso fin a su carrera criminal, ya que una de las cámaras del cajero automático captó su imagen. Un mes después, el 13 de marzo, para ser exactos, una patrulla detuvo a Case por exceso de velocidad en Texas, y al inspeccionar su vehículo encontraron algunos objetos extraños: mapas, máscaras, billetes enrollados y el móvil y la tarjeta de crédito de una mujer. Tras buscar el nombre que venía en la tarjeta de crédito, los agentes se dieron cuenta de que la identidad de su dueña correspondía a la de una joven secuestrada un mes antes. Además, las imágenes de las cámaras de seguridad de la tienda donde trabajaba Samantha confirmaron que salió del local siendo amenazada, y de que la imagen del cajero coincidía con la de él. Case era muy inteligente y manipulador, ya que trató de manejar el interrogatorio con los detectives poniéndoles 3 condiciones para llevarlo a cabo: un café del Starbucks, un chocolate y un puro. Cada petición fue acompañada con una confesión del crimen. Hora tras hora, Case dio detalles de cómo localizar el cuerpo de Samantha, del que se deshizo cavando agujeros en el lago congelado de Matanuska. En una de dichas localizaciones, recuperaron una de las manos de la joven. Por otra parte, también contó los crímenes del matrimonio Currier y de 9 personas más, hasta un total de 12 víctimas. A lo largo del insólito interrogatorio,
Case llegó a mostrarse tan insolente y caprichoso que los agentes decidieron seguirle el juego con sus peticiones de comidas o bebidas. Otro de los temas que se tocaron durante el interrogatorio fue Ted Bundy. Case decía que perfeccionó su técnica. Le copió técnicas e ideas para avanzar en cada crimen. Una vez terminadas las preguntas al detenido, el FBI pudo reconstruir una cronología de sus actividades hasta perfilar un total de 35 viajes desde 2004 a 2012, donde además de desapariciones y asesinatos sin resolver, también cometió atracos a bancos. La policía cree que fueron más de 15 víctimas. Pero todo se detuvo el 2 de diciembre del 2012, cuando encontraron a Israel Case muerto en su celda. Se había cortado las muñecas y se había ahorcado con una sábana de la cama. Bajo su cuerpo había una carta de 4 páginas escrita con tinta. En la carta no pidió perdón por sus aberrantes actos, o incluyó más pistas sobre otras víctimas. Simplemente hizo metáforas y frases sobre sus crímenes que el FBI todavía no ha conseguido descifrar, como: ¿a dónde irás, pequeño gusano inteligente, si desangras a tu anfitrión? Así termina la historia de Israel Case. Antes de despedirnos, nos pidieron un saludo especial a Joel Valdivia, de parte de su novia Karen. Saludos, Joel. Gracias por escucharnos. Si te gustó este relato, por favor suscríbete. Nos ayudas mucho a seguir creando contenido. Nos vemos en una próxima historia.